movimiento por una curva. Ahora vamos a decir lo siguiente. Si están definidas dos superficies, es decir, el movimiento es por una curva y una curva no es otra cosa que la intersección de dos superficies. Así que vamos a decir que tenemos un f de capa que va a depender de t, x1, x2, x3, y esto es igual a 0, donde este capa toma valores de 1 y de 2. Esta es nuestra ecuación número 1. Y el punto se mueve por la línea formada por la intersección de las superficies. Entonces, aquí, siguiendo el mismo análisis, obtenemos, en primer lugar, vamos a tener que phi capa es igual a f punto capa de t x1, x2, x3, y esto no es otra cosa que la derivada de f capa con respecto a un x alfa, x punto alfa. Esto es igual a la derivada de f capa con respecto a t más el nabla de f capa multiplicado por la velocidad. Esta velocidad sale de acá. Y esto es igual a 0 porque es la ligadura. De ahí vamos a tener que el f punto capa va a ser igual, siguiendo el mismo procedimiento, la derivada de f capa con respecto a x alfa por x punto alfa más la derivada de f capa con respecto a x punto, aquí voy a ponerle y, por x 2 puntos y. Esto es igual a la derivada de f capa con respecto a t más nabla. Jóvenes, aquí el alfa recorre valores de 0 a 3, por eso contiene al t, y aquí el i recorre valores del 1 al 3, por eso no contiene al tiempo. Esto más nabla phi de capa multiplicado por b más nabla prima phi de capa multiplicado por a igual a 0. Nosotros tenemos este sistema de ecuaciones al cual vamos a llamar 2. Entonces, esto es lo que nos lo determina. Aquí vuelvo a repetir, alfa es igual a 0, 1, 2, 3, y es igual a 1, 2, 3. Vamos a considerar que x sub 0 es igual a t, nabla prima de phi de capa es igual a nabla de f de capa. Es decir, aquí vamos a transformarlo de esta manera. Entonces, de aquí hacemos el mismo procedimiento, vuelvo a repetir. Entonces la ecuación de movimiento es la siguiente, es la misma que hemos visto antes: masa por aceleración, fuerzas externas, más la fuerza de reacción de ligaduras. Muy bien. Entonces, ahora a partir de 2 y 3, de 2 y 3, nosotros vamos a obtener lo siguiente: R multiplicado por nabla prima de phi de capa es igual a menos. Jóvenes, aquí acuérdense, lo que hacemos es multiplicamos por m esto y multiplicamos por este nabla prima phi.
esto que está acá, para obtener esta relación. Entonces nosotros aquí vamos a tener nabla prima phi de x. Esto va a ser igual a m derivada phi de kappa con respecto a t más nabla phi de kappa por mb más nabla prima phi de kappa multiplicado por f. Aquí el kappa recorre valores de 1 y 2, de donde nosotros tenemos que r como vector, ya despejando, es igual a menos la sumatoria kappa igual a 1 hasta 2, y aquí tenemos m, la derivada de phi kappa con respecto a t, más nabla phi kappa multiplicado por mb más nabla prima phi kappa multiplicado por f dividido sobre nabla prima de phi kappa al cuadrado por nabla prima de phi kappa más el t sub 0. Entonces tenemos la misma estructura, solo que en este caso tenemos que sumar estos dos. T sub 0, vector ortogonal a esta función. Nosotros tenemos que se cumple. ¿Dónde estás? No lo he colocado aquí. Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir de que todo esto que está acá eso va a ser un lambda de kappa. ¿Está bien? Lambda de kappa. Disculpen, aquí me he equivocado. Es hasta aquí nada más. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros y además no está de más, ya lo hemos, esto es nabla de f. Entonces de esto y esta relación nosotros vamos a obtener lo siguiente: r es igual a este lambda kappa nabla prima phi kappa más el t sub 0, y esto es igual a lambda kappa nabla f de kappa más t sub 0. Entonces, de esta forma escribimos la reacción de ligaduras en este caso. La sumatoria está aquí condensada. Aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Entonces, de aquí nosotros vamos a ver, igual, este es normal a la superficie. Es normal a las dos superficies acá. ¿Está claro? Aquí vamos a tener normal a las dos superficies. Es decir, y tenemos esta t sub 0. Bien, entonces se comprueba que tau, el vector unitario tangente a la trayectoria, ¿está bien? O tangente a la trayectoria, es perpendicular a los vectores nabla de F1 y nabla de F2. Es decir, es perpendicular a estos dos vectores, perpendicular a esas componentes normales.
¿Está bien? Entonces tenemos de nuevo esta fuerza, la fricción es ortogonal, ¿está bien? O es tangente a la trayectoria y es ortogonal a las reacciones normales. Ahora, de aquí nosotros tenemos lo siguiente. Se acostumbra escribir el T sub 0 como la suma T01 tau más T02 por tau, asociando esta T01 y T02 a las dos ligaduras. Es decir, vamos a construir de tal forma que vamos a asumir de que son como separables las ligaduras. En este caso tendremos que la reacción de ligaduras, el R, lo vamos a escribir como un R1 más R2, que es igual, donde nosotros vamos a tener que el R1 va a ser igual a lambda 1, nabla 1, o nabla de F1, más tau 0,1 por el vector tangente. Y vamos a tener que R2 es igual a nabla 2 F2 más tau 0,2 tau. Entonces tenemos una división que nos va a permitir trabajar independientemente con las ecuaciones. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Si las condiciones físicas son tales que T01 es igual a T02 es igual a 0, entonces nosotros obtenemos lo siguiente. N1 es igual a lambda 1 nabla de F1, N2 es igual a lambda 2 nabla de F2, N es igual a N1 más N2, y esto no es otra cosa que igual que lambda 1 nabla de F1 más lambda 2 nabla de F2. Jóvenes, en este caso vemos de que la fuerza de reacción de ligaduras depende exclusivamente del gradiente de la función que determina, o las funciones que determinan la curva. A estas ligaduras se les denomina ideales, es decir, las que podemos separar y dependen única y exclusivamente de los gradientes. ¿Está bien? De los gradientes. Si no son ideales, necesitamos una característica física que nos une el T0 con el N. Entonces, nosotros vamos a tener aquí lo siguiente. Así, a manera de resumen. En primer lugar tenemos lo siguiente.
Disculpen, estoy equivocando acá. A ver, nosotros hemos definido entonces de esta manera ya el movimiento por una curva. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes?